en un canal, no sé, las que no hayan visto alguna clase pueden ingresar y verlo, pues mientras están yo creo que después del día que ustedes presenten el IFES ya no van a estar esos videos. Entonces, para que, pues, en el caso de tu amiga que no pueda asistir a la clase, lo vea. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, señorita. Bueno. Entonces, hoy es la última sesión, la sesión 8 de los talleres. Ustedes han sido muy juiciosas, han asistido a todos. Creo que eso se lo comentamos al rector en una reunión que tuvimos esta mañana. Y la coordinadora nos dijo que había sido muy insistentes con ustedes en la participación de estos talleres y nos pidió listas de asistencia. Nos pidió el simulacro. ¿Ustedes hicieron el simulacro que hicimos la primera vez? ¿Todas? Sí, señor. Ana Sofía lo hizo. ¿Las demás? Porque hoy nos pidieron ese Yo simulacro. no, profe. Ese simulacro nos pidió el rector hoy. Me dijo, ¿usted me puede entregar el simulacro de inicio de clases? Y yo le dije, claro, profesor. Pero cuando yo lo estuve mirando, solo aparecen como 3. Por eso les pregunto, ¿lo hicieron la mayoría? Yo no. La verdad, yo no me acuerdo, profe. Profe, yo tampoco me acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Es que si lo hacemos ahora, ustedes están haciendo trampa, porque ustedes ya participaron de los talleres, ya saben un poquito de lo que se van a encontrar ahí, cómo resolverlo. Entonces hagamos algo. Pues antes mejor, profe. Los resultados serían mejor, supongo, digo, pues. Pero pues sí, eso no cree, pero digamos que la idea, digamos, de este diagnóstico era ver ustedes cómo estaban en lectura crítica al principio, antes de empezar Pues, esta... profe, no importa, te vas a dar cuenta de si nos sirvió lo que nos enseñaste y todo, ¿no? Bueno, entonces yo les comparto el enlace al final de la clase para que ustedes después de que terminemos la clase lo realicen. ¿Sí? Eso, profe, gracias. Bueno, Bueno, profe, gracias. entonces el detalle ahí es que tienen que hacerlo porque ese es un reporte para el rector. Él va a tener en cuenta, no sé cómo, pero él dijo que iba a tener en cuenta esos resultados, no sé para qué. Y lo mismo me dijo la coordinadora. Entonces, pues les encomio a que lo realicen. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Ya les dije, hoy es la clase, el taller último, el taller 8. Y hoy vamos a tratar algunos textos discontinuos, digo, continuos filosóficos, se les dice a este tipo de textos, aunque también hay textos informativos, ¿listo? Entonces, más o menos de eso va a tratar la clase el día de hoy. Por acá. Listo. Entonces, ahí yo ya les estoy presentando mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Yo siento que me hace falta algo, pero no sé qué es. Bueno, denme un segundo. ¿Qué es? Está en cuco, dijo el profesor. Bueno, empecemos entonces. Hoy vamos a tratar textos continuos. La idea de estos textos continuos es analizar algunos ensayos. Puede ser algunos ensayos, pueden ser columnas de opinión, aunque también creo que por ahí se atraviesa un texto filosófico. Después lo identificarán ustedes, no les adelanto nada. Bueno, en una novela eso ya lo tienen ustedes claro, ¿cierto? No hay necesidad de repetirlo. O sí, o no. Ustedes me dirán. Qué silencio, qué silencio. Así sí estoy hablando. Es que creía que no.
A ver, bueno, pasémosle rapidito porque yo creo que esto nosotros ya lo vimos también. De pronto como que me vuelvo muy repetitivo, ¿sí? Entonces, bueno, una novela es una obra literaria de carácter narrativo, de cierta extensión, está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. Su estructura varía de acuerdo al estilo del autor. Por ahí vamos recordando, bueno, un cuento que es un cuento, es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción en un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace rápido. Su estructura varía de acuerdo al autor, pero conserva la introducción, el nudo y desenlace. Un poema es una composición literaria de género poético, de cierta extensión, que generalmente está escrito en verso y obedece a algunos parámetros, en este caso el ritmo, la rima y la métrica, que son unas medidas, digamos, en este caso del verso, que nos permiten hacer un análisis, en este caso del poema. Una obra teatral, género literario, constituido por diálogos de manera general y es susceptible a representación escénica. Ensayo, tipo de texto escrito en prosa, en el cual un autor expone, analiza, examina con argumentos un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Algunos tipos de ensayos encontramos acá: el ensayo argumentativo, el descriptivo, el filosófico, el reflexivo y el científico. El argumentativo presenta varios argumentos debatibles, valga la redundancia, sobre un asunto particular. El descriptivo expone las características de información necesarias sobre un estudio. El filosófico presenta temas relacionados con la ética y la moral. El ensayo reflexivo expone análisis sobre diversos temas sociales, culturales, políticos. El ensayo científico es el que sigue un método científico para plantear una tesis y responder a un único tema de interés. Bien, ¿cómo hacer para reflexionar y evaluar un contenido de texto? Hagamos memoria. Hay que apelar también a los conocimientos que tenemos, digamos, de periodos anteriores, de clases anteriores, en el bachillerato, lo que vimos, todo eso hay que tenerlo pues en cuenta. La estrategia argumentativa comprende aquellas acciones relacionadas con la justificación de la información, la explicación del porqué. Eso lo hemos venido haciendo en la medida en que nosotros hemos avanzado en los textos, ¿no? Yo siempre, como que ustedes me dan una respuesta y entonces empieza el juego del por qué. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, en esa medida ustedes, digamos, han ido argumentando y han ido justificando las respuestas que me han ido dando en la medida en que hemos ido avanzando con los textos. Valoración les permitirá crear un juicio de valor respecto a la intencionalidad, argumentación y organización de las ideas del texto. Bueno, esto lo explicamos en la siguiente diapositiva. ¿Qué deberán demostrar ustedes ante la prueba, en este caso ante la prueba Saber 11? ¿Cierto? ¿Qué deben demostrar ustedes acá? Que reconocen primero la intención del autor frente a un tema determinado. Ustedes van a presentar por ese saber y en la práctica pues les van a evaluar si ustedes lo saben, si ustedes tienen conocimiento del tema. 2, reconocer las relaciones entre hipótesis y argumentos, o sea, cuál es la diferencia entre la hipótesis y el argumento, ¿no? Cómo se estructura una hipótesis y cómo se estructura en este caso los argumentos. Tomar posesión frente a la hipótesis planteada en un texto. Entonces, ustedes deben entender que ustedes también son textos. Luego lo explico, ¿cierto? Y a partir de, digamos, de esa idea de que nosotros también somos textos, debemos confrontar otro que está construido, digamos, en un tiempo distinto, que tiene unos principios culturales diferentes a los nuestros, y quizá por eso nosotros con estos textos encontramos algunos debates y alguna confrontación. También deben demostrar que pueden argumentar y refutar un texto. Esto es desde la valoración, ¿cierto? Argumentar y refutar un texto. O sea, por ejemplo, en la clase pasada, cuando nosotros analizábamos lo del texto a favor de la tauromaquia, nosotros analizábamos que
que en el último punto, en el único punto de ese texto, en el segundo punto, digo, de ese texto, nos preguntaban a nosotros acerca de una falacia, y al nosotros conocer o tener conocimiento, en este caso de la falacia, pudimos deconstruir un poquito el argumento del autor, ¿cierto? Y por ahí, digamos, uno se puede introducir para contraargumentar cualquier clase de diálogo o de texto que esté al frente, pues, nuestro. ¿Qué será la intertextualidad? ¿Qué se entiende por intertextualidad? De acuerdo a lo que ustedes leen ahí, ¿qué se entiende? ¿Qué será un intertexto? ¿Qué será la intertextualidad? Bueno, leamos. Esta disciplina establece relaciones entre los conocimientos previos del alumno y el texto leído, teniendo aspectos como el tema, la estructura lingüística y la situación. Dice Juliana, va relacionado a fondo con el texto. Sí, por ahí va. Dice, la estructura lingüística y la situación comunicativa, asimismo entre los textos presentados y otros tipos de textos manejados anteriormente. ¿Cierto? Entonces, aquí les voy a explicar un poco. Ustedes son textos. ¿Por qué ustedes creen que yo les estoy diciendo que ustedes también son textos? ¿A qué me refiero con lo que les estoy diciendo? ¿Qué entienden? Les estoy diciendo a ustedes son textos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esta idea? Bueno, ustedes, digamos, primero que todo, aprendieron un lenguaje. Ese lenguaje está, digamos, determinado por un código, por una norma. Ustedes aprendieron en el colegio, aprendieron ortografía, aprendieron semántica, aprendieron a escribir a partir de esta norma, ¿cierto? Aprendieron, digamos, una grafía de la lengua y posteriormente fueron construyendo conocimientos a través del lenguaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a hablar, operan bajo estos símbolos, bajo estos signos verbales, y la cultura y el espacio temporal en el que ustedes han vivido, ¿sí? Les ha permitido, digamos, adquirir un conocimiento, que en este caso es un conocimiento básico del bachillerato, que van a poder, digamos, ir implementando ahora que ustedes ingresen a la universidad. Pero hasta ahora ustedes han aprendido sobre temas de sociales, política, supongo que filosofía, literatura, biología, química, matemáticas, física, trigonometría, etcétera. Todo eso que ustedes han ido aprendiendo, ¿cierto? Ha dado como resultado en ustedes lo que son ahora, o sea, un texto, ¿sí? Textualidades. Ese texto regularmente se va a encontrar con otros que pertenecen a otra época diferente, a una cultura distinta, donde se crean mundos también distintos, y en la medida en que ustedes los lean desde este contexto en el que nos encontramos, que es un contexto, digamos, es un contexto que está atravesado por una cultura, que está atravesado por unas relaciones sociales preestablecidas antes de que nosotros llegáramos a este lugar, y que nos adaptamos al cual nos adaptamos, ¿cierto? Entonces, en esa medida, nosotros cuando leemos un texto, dentro de ese texto también, el texto que nosotros leemos, el libro, el ensayo que leemos, está soportado también por un tiempo y por una cultura que lo atraviesa, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nosotros nos encontramos con ese otro texto, debemos ser objetivos para analizar ese texto sin dejar en ocasiones que intervenga lo que nosotros sabemos, o en ocasiones, cuando ya es de la parte valorativa, nosotros poder abordar este tipo de textos desde nuestro contexto, ¿sí? Desde lo que nosotros sabemos, como un argumento para valorar, digamos, lo que estamos leyendo. ¿Se entiende más o menos lo que es la intertextualidad? Ahorita lo vamos a ir explicando por puntos. ¿Qué deben demostrar ustedes en ese sentido? Que contrastan intenciones, autores e ideas a partir de la comparación de diferentes textos, ¿cierto? En ocasiones dentro de un mismo texto nos ponen dos posturas antagónicas, y nosotros debemos entender que cada postura tiene, digamos, pertenece a una cultura, pertenece, digamos, a un tiempo, está atravesada también contextualmente y de manera objetiva,
Entonces nosotros debemos tratar de comprenderlas también y a partir de esa comprensión poder como hacer comparaciones entre ellas, ¿sí? Ustedes deben demostrar que pueden estudiar paratextualmente autores y sus obras. Paratexto, ¿qué serán los paratextos? Creo que eso lo mencioné en alguna clase. Paratexto, ¿no? Los libros vienen, digamos, los textos discontinuos regularmente vienen acompañados de paratextos, imágenes, fechas, colores. Entonces, a esto nos referimos, por ejemplo, cuando ustedes ven un libro, cuando ustedes ven la portada, aparece una imagen, aparece un título, estos son los paratextos, ¿cierto? Entonces, eso también hay que conocerlo y hay que saberlo porque en ocasiones nos preguntan y como no sabemos qué es, entonces quedamos un poco perdidos. Que analizan controversias y teorías opuestas, sus pros y sus contras, ¿cierto? En esto, digamos que la subjetividad en ocasiones deben entenderla ustedes, deben entender el contexto cultural en el que ustedes viven para que en ocasiones él no intervenga a la hora de hacer este tipo de análisis de controversias y de teorías expuestas para que ellas, digamos, conserven su objetividad argumentativa. El siguiente punto que ustedes deberán demostrar es que relacionan los contenidos textuales con sus conocimientos. Entonces, aquí es donde ya hay una interrelación textual, ¿sí? Una intertextualidad. Ustedes como texto entran a abordar otro tipo de texto. En la medida en que ese otro texto o ese texto que ustedes leen también, por supuesto, va a dialogar con ustedes y les va a poner, digamos, algunas inquietudes para que ustedes puedan, digamos, reflexionar, en ocasiones pensar y en ocasiones también de construirse un poquito. Bien, recurren a diferentes fuentes con el fin de tomar posición fundamentada sobre un tema. ¿Qué será esto de fuentes, no? O sea, mis diferentes conocimientos. En caso de que sea un texto, acudir al texto y a partir de lo que el texto me dice, ir analizando desde cada una de las perspectivas que el texto expone, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo creo sobre ese texto, pero desde el texto mismo, ¿sí? En ocasiones hay que, digamos, valorarlo desde la cultura o desde lo que nosotros somos como texto para poder hacer un análisis complejo y dar, digamos, de manera acertada pues, con el enunciado o con la pregunta que nosotros nos estén haciendo. Dice, vuelve a las fuentes primarias, teorías, conceptos y principios que se desprenden de los contenidos de textos específicos. Bueno, esto lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, ya a partir de los ejemplos. ¿Hasta ahí se entiende más o menos lo que he ido diciendo? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta al respecto? Qué pena. No, profe, entendimos. Bueno, ¿puedo preguntar entonces? ¿Qué es intertextualidad? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, en la medida en que vayamos avanzando el texto, tendremos que ir asumiendo, digamos, desde lo que entendemos, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será intertextualidad? A pesar de que yo ya aquí he dado algunos datos, yo sé que ya tienen claras algunas ideas y que quizá más adelante quieran expresármelas. Bien, aquí hay algo que se llama ética de la comunicación. Cuando valores un texto, ten presente que existe una ética de la comunicación. Esto creo que se lo había mencionado antes, en algún momento. Profe, es como el enfoque ¿Sí? del texto, sería como el enfoque del texto o como el desarrollo, no, como el enfoque, sí. Mira que Natalia Díaz nos dice acá la relación entre lo que sé, o sea, en lo que yo soy como texto, y el contexto que presenta un texto, sí, o sea, como ella lo dice está bien, sí, el contexto de un texto, o sea, un texto me presenta un mundo, pero ese texto que yo estoy leyendo, o ese libro, o esa novela, o ese ensayo, también hay que ubicarlo en un contexto, o sea, en una temporalidad, en un espacio, en un tiempo. El Quijote de la Mancha en el siglo XVII, Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cierto? Ese texto desde ese siglo, yo lo estoy leyendo desde otro texto, en este caso, que es el año 2020,
y como 2020, pues habremos evolucionado un poco en la literatura, en el conocimiento, entonces nosotros le damos otra mirada diferente, digamos, al que le daban en el siglo XVII, ¿cierto? Las personas que lo leían. Entonces, en ocasiones nosotros también debemos entender que cuando nosotros valoramos un texto, debemos ubicarnos hermenéuticamente desde la posición en la que el texto fue escrito para poder entenderlo en su complejidad, ¿cierto? Entonces, por ahí, como lo describe Natalia Díaz, está perfecto, ¿sí? La relación entre lo que sé como texto que soy, el contexto que presenta un texto que yo leo, un libro que yo leo. ¿Listo? Entonces, por ahí se entiende. Ahora miremos esto de la ética de la comunicación. Expresa respeto por la diversidad cultural y social del mundo contemporáneo en las situaciones comunicativas en las que intervengas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde yo les he dicho a ustedes un poco lo de la subjetividad. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, ¿cierto? Sino que yo tengo que tener una distancia también respecto al texto, entendiendo que desde mi imaginación puedo proyectarme y ubicarme en ese otro lugar o en ese otro mundo creado, ¿sí? Que tiene posturas distintas, que tiene leyes diferentes y que tiene reglas también distintas a las que yo tengo, que tiene una cultura tal vez diferente, distinta a la mía, y por lo mismo lo que está haciendo el texto conmigo es invitándome a vivir en otro mundo. Cuando ustedes ven una película, cuando ustedes ven una serie, por ejemplo, lo que nos invita, digamos, esta serie es a ver y a relacionarnos con mundos totalmente distintos a los de nosotros. Por ejemplo, no sé si alguna de ustedes vio Vikingos. Así se llama una serie que pasan en Netflix. ¿Alguna lo vio? Vikingos. Es muy buena, es interesante por ahí un poco de historia. Geraldine. Sí, sí, la he visto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos analizar nosotros esa diferencia, cierto? O sea, por ejemplo, ellos tienen otros dioses, ellos tienen otra forma de pensar, a partir de la forma que tienen, digamos, de su cultura, los vikingos, pues, son totalmente distintos a nosotros, ¿sí? Los cristianos piensan que van al cielo, los vikingos piensan que van a ir a un lugar que se llama el Valhalla y ese va a ser su paraíso, ¿cierto? Entonces, hay que nosotros tratar de entender que tenemos posiciones diferentes, que vivimos en un mundo multicultural, pluriétnico, y que desde nosotros, desde nuestra cultura y desde nuestra subjetividad, en ocasiones no debemos intervenir, digamos, en esas otras culturas, sino respetar y analizarlas argumentativamente desde su contexto, ¿cierto? Desde ese contexto al que nos invita a nosotros a conocer y al que nos invita también a viajar. Lo mismo la ciencia. ¿Sí? Porque nosotros a veces somos subjetivos con la ciencia y no podemos, y digamos, valoramos en algunas ocasiones mal el texto y este tipo de valoraciones subjetivas lo que va a hacer y lo que va a generar en nosotros es que quizás lleguemos a una respuesta incorrecta de la pregunta que nos están realizando. Veamos, sabes usar el diálogo y el respeto para superar enfrentamientos y posiciones antagónicas, ¿cierto? Entonces, ese punto lo que quiere decir, digamos, en este caso, es que podamos nosotros hacer dialogar diferentes posiciones, perspectivas de mundo para, digamos, sin manera de recostarnos más sobre una o sobre la otra, porque yo creo, porque apoyo esta, tratar de hacer objetivos en el análisis, ¿sí? Sin que nuestra subjetividad intervenga, digamos, demasiado. Dice, puedes argumentar acerca de temas y problemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, segregación, señalamiento e injusticia. Sí, en ocasiones, por ejemplo, lo que sucede con los indígenas, lo que sucede con los afros, lo que sucede, digamos, con la cultura LGTBI, que tal vez o en algunas ocasiones nosotros, por nuestro contexto, por nuestra cultura, tal vez no estamos muy acostumbrados a este tipo de culturas modernas, posmodernas, entonces tomamos cierta distancia, pero también frente a ellas debemos ser objetivos, ¿cierto? Esa es la idea, digamos, de este tipo de análisis y poder argumentar también de manera objetiva cada uno
sobre cada uno de estos temas sin dejar que mi subjetividad, ¿sí?, que mis sentimientos intervengan demasiado. Reconocer los rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales vinculados a la producción y lectura de un texto específico. ¿Qué quiere decir? Cuando yo analizo un texto, cuando yo analizo una obra, la obra va a estar ubicada, digamos, en un tiempo distinto, va a estar ubicada desde una posición ideológica diferente quizás a la que yo tenga y desde ahí va a dialogar conmigo, ¿sí? Entonces, cuando yo leo el texto también le puedo hacer esta pregunta: ¿cuál es la intencionalidad del autor? ¿Qué ideología tiene? ¿Cierto? O si es un texto científico, como un saber científico, en este caso, la persona que escribió este ensayo, ¿qué propósito tiene al presentárnoslo? ¿Sí? Y el último punto dice identificar las razones vinculadas a la selección de la forma y los signos escogidos por el autor para cumplir con su intención comunicativa. Esto quiere decir que yo puedo identificar los contenidos locales para, en este caso, analizar qué tipo de texto es el que está, pues, el que estoy viendo, el que estoy leyendo, ¿cierto? Bueno, continuemos por acá. Ejemplo de preguntas, pruebas IFES, algunas recomendaciones para responder las preguntas. Lean el texto con tiempo, concentrados, pero igual esto hay que también analizarlo con pinzas, ¿no? Porque ustedes tienen 2 minutos por pregunta, entonces el tiempo que tienen deben distribuirlo, pues, con ese tiempo, ¿sí? Con esa medida de tiempo. Luego vayan a las preguntas, si es necesario regresen a la pregunta para encontrar la información necesaria. Tomen apuntes, esto es un ejercicio para que practiquen, pues, en casa. Recuerden que el tiempo apremia y que solamente queda, pues, ustedes, hoy es lunes, martes, hoy es lunes, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, el jueves, ustedes ya presentan el simulacro y de este domingo, en 8 días, presentan las pruebas. A ver, aprovechen el tiempo. Carpe diem, no sé si saben qué significa esa frase en latín, carpe diem. Sí, luego al final de la clase conversamos un poquito de ese tema. Hay algunas aplicaciones para celulares como IFES Móvil, donde se puede también hacer práctica sobre las preguntas tipo IFES, y también hay una que se llama Prueba Saber QIDEPS, ¿sí? Y leer demasiado. Lean lo que más pueda, lean lo que quieran, lean textos científicos, lean ensayos, lean novelas, lean cuentos, todo leanlo, ¿sí? Lean cómics, lean los signos matemáticos, interprétenlos, descifrenlos, resuelvan problemas con ellos, pero estén muy activas durante este tiempo, que seguramente eso va a dar frutos y dará sus recompensas el día de la presentación del examen. Bueno, vamos a la práctica. ¿Quién se anima a leer este texto? Está corto, solamente es lo que están viendo allí. Juliana. Geraldine, dale. ¿Yo? Bueno, Tim Marín de 2 Pingüe. Dale, Juliana. Geraldine. Responda a la pregunta 1 con respecto a la siguiente información. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará a este ecosistema. Tomado de un artículo acerca de la diversidad biológica y la salud humana. ¿También lo digo? Nos dejémoslo hasta allí nomás. No, vale. La pregunta sí colabora con la pregunta, por favor. Léete la pregunta también. De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas, se puede afirmar que A. Es semejante porque los dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. B. Es semejante porque los dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. C. Es diferente porque una defiende el ecosistema, aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos aunque se dañe el ecosistema. Y D.
Es diferente porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región y la otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. Pueden votar en el chat, por favor. ¿Cuál será la respuesta? Pueden votar en el chat. Ana Sofía abandonando la reunión. Diana ha regresado a la reunión. Profe, yo creo que muy rápido mis compañeras no entendieron nada. No, bueno, entonces volvemos a repetir el texto, lo volvemos a leer. Sí, profe. Bueno, dice, responda la pregunta 1 con respecto a la siguiente información. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará a este ecosistema. De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas, se puede afirmar que A es semejante porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. B es semejante porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. C es diferente porque una defiende el ecosistema, aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema. O D es diferente porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región, y la otra busca que se preserve el ecosistema de humedal. Por acá ya empezaron a votar la C, 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 Karen la C, Geraldine la C, Sandra Orozco la C, la C, la C, la C, la C, la C. Todas están de acuerdo con la C, ¿por qué? ¿Por qué es la C y no la D, por ejemplo? Valentina, ¿por qué la C es la respuesta y no la D? Valentina Pay. ¿Por qué, por qué, por qué? Profe, yo pienso que la C. ¿Sí, Valentina? Voy a escribir el porqué. ¿Y por qué no nos lo dices? Juliana, ¿qué ibas a decir? Que yo elijo la C porque en la D, por ejemplo, dicen y trabajen en otra región y pues en el texto creo que no habla de que los campesinos trabajen en otra región. Y pues sí, no, o sea, porque el- la ONG ambientalista defiende el ecosistema y pues sí, ahí implica, ajá, eso, la C. Me encanta tu argumento. ¿Quién más? A ver, ¿quién me descarta la A y la B? Karen Fernández o Geraldine Burbano. ¿Puedes descartar la A y la B? Geraldine.
¿Quién? Es la A y la B, ambas empiezan diciendo que es semejante y pues podemos ver que ellos están en desacuerdo, o sea que defienden puntos distintos y que ambos están sacrificando, Sí, a pesar de que están acomodando como si se diera un aprovechamiento para ambas partes, pero pues no es así. sí está muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Semejantes no son, entonces por ello descartamos la A y la B. Son diferentes y en la parte de abajo pues nos damos cuenta que ellos coinciden en una sola región y no en otra, como decía Juliana, y por ese motivo entonces la respuesta es la C, no tenemos otra opción. ¿Listo? Muy bien, están filosas. Vamos con este. ¿Quién lo lee? ¿Quién se anima? Ana Sofía. Voy, profe. Texto filosófico. No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave ni agradable, como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a confusión, a la locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que no quieren mentirse a sí mismos. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por ser completo, el mismo, pero todos aspiran llegar a serlo. Oscuramente unos, más claramente otros, cada uno como puede. Todos llevan consigo, hasta el fin, viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, hormiga o ardilla. Otro es hombre de medio cuerpo arriba y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes comunes, las madres, todos venimos de la misma cima. Pero cada uno, tentativa, el impulso desde lo hondo, tiende a su propio fin. Podemos comprendernos unos a otros, pero solo a sí mismos puede interpretarse cada uno. Germán Gess Demian. Listo, vamos a la pregunta. ¿Qué significado tiene para el narrador personaje las historias inventadas? A. Expresan la esencia del mundo interior. B. No muestran sinceramiento. C. Son creaciones artísticas. O D. Se centran solo en el individuo. Valga, ahí está mal redactado, pero es en el individuo. Se centran solo en el individuo. Pueden votar en el chat. ¿Puedes volver un momentico a la lectura, por favor? Un momentito nomás. Listo. Ya, Listo. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será? ¿Cuál será?
Bueno, Claudia dice la B, Juliana la B, Geraldine la B, Daniela la B, Ana Sofía la B, Carol Dayana la B. ¿Alguien cree que puede ser otra? Eh, Chicas, todas están hoy en un solo punto. Bueno, a todas las que escribieron la B en el chat, ¿por qué no es la A? Ah, sí, pero ¿por qué creo que es la B? ¿Por qué creen que es la B? Bueno, ¿por qué la B? Eso fue lo que me quisiste decir, Geraldine, medio te escuché, no mucho. Pues yo es la B porque considero que por decirlo así, todos los que a veces tenemos, que a veces o lo que se supone que entonces cuando dice lo de las historias inventadas y que no muestran pues sinceridad, se trata más de algo exterior. Eso es la novela. Aunque, no, espera. Geraldine, Puede ser. ¿te puedo decir algo? Te estoy escuchando como de 5 palabras que me dices una sola. Entonces, después escuchas como pi, 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 y luego vuelvo y te escucho, y después como pi, ti, pu, y vuelvo y te escucho. Entonces, te escucho por raticos. Esto quiere decir que no te entiendo muy bien. No sé si es de pronto el micrófono o algo así. El internet está malo. Tal vez es por eso, sí, porque yo sé, yo más o menos te estoy comprendiendo la idea y sé lo que me quieres decir a partir de lo que alcancé medio a entender, pero no sé si las compañeras la están escuchando bien a Geraldine, o de pronto, No, No, no yo sé, la escuché igual. Yo sí. si hay la como, escucho. si se escucha muy entrecortado, entonces no sé. Luisa dice que no. ¿Ves? Si es que Luisa no todo el tiempo está riéndose, esta vez dijo que no. A ver, veamos. A ver, vamos a escuchar a alguien más. ¿Quién quiere opinar acerca del por qué es la B? Creo que es la A, dice Geraldine. Sería una nueva opción. Mentira, no. Bueno, sí o no, pero al final creo que la A sería una buena opción. Mentira, no. Una buena opción, yo creo que quiere decir. Bueno, a ver, ¿quién más? Ahora sí se está riendo Luisa. Ya dijo que no, pero ahora sí se está riendo. Bueno, entonces, ¿quién más? ¿Quién se anima a hacer el análisis? No todas a la vez. Me gustaría que fuera como cuando todas se van, que todas abren el micrófono y yo. Algunas Es un historias son muy pedacito. positivas, en cambio, Bueno, Laura, demos la oportunidad esta vez a Laura, ¿vale, Juliana? Y ahora vuelvo contigo. En un pedacito del texto dice que esa historia muestra insensatez y confusión. Bueno, en sí. Entonces que no está muy de acuerdo o que no está muy de gusto, algo así. Bueno, Daniela. Daniela, todas votaron por la B, justifiquen su respuesta a todas. Diana Sofía Narváez, Claudia Camayo, Juliana Villano, Geraldine Urbano, Daniel. Puedes volver un momento.
Carol Dayana Camayo dice, yo siento que es la B. Ja, 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 ja. Yo siento que es la B. Mira qué interesante. ¿Ahí se escucha? Ahí ya te escucho más claro, sí. Ok. Que creo que tal vez la no es porque dice que expresan la esencia del mundo interior. Y creo que pues realmente lo que está en el interior de una persona, que es lo que más habla el tema de él mismo, pues mostraría la verdad. Pero en ocasiones, cuando estamos en el exterior, damos apariencia de algo que queremos o que intentamos ser. Y lo que él dice es que ella quiere dejar como atrás eso, ¿no? Ujú. Creo que es que él dice que su vida no es muy agradable porque él no se miente a sí mismo. Entonces, los que se inventan historias se están mintiendo, ¿no? Sí, por ahí va. Eso, exactamente. Eso, por ahí va, por ahí va. Mire que ustedes solas lo están construyendo el argumento, ¿sí ven? Esa es la idea. Ustedes son como muy parceras, digámoslo así de alguna manera, porque se ayudan entre ustedes y se van complementando. Sí, eso es bien interesante. Entonces, por ejemplo, desde la posición que ustedes tienen, ¿por qué la C no sería? Acá Juliana dice la diferencia entre un libro filosófico y uno de superación personal. Es la que ustedes acaban de dar. A ver, Juliana, que yo veo que Juliana está que habla, quiere decirnos algo, lo siento, desde acá, del otro lado de la pantalla. Cuéntanos, Juliana. Y ahora Juliana Villano ha abandonado la reunión. Bueno, se fue. ¿Por qué no sería la C? Ustedes están en la B, ¿no? Entonces ya la A la descartaron. ¿Por qué no sería la C? Daniela Carabalí, ¿por qué no sería la C? Daniela, Daniela está por aquí. Pero veamos. Sí, Daniela está por aquí. ¿Por qué no sería la C, Daniela? La respuesta son acciones artísticas, no sea porque o sea, si tomamos a la historias inventadas dentro del contexto de lo que nos está hablando el autor, él no quiere referencia a creaciones artísticas, él no está hablando de una historia inventada desde la parte artística, sino le está dando más como un enfoque como, según lo que entiendo de lo que quiere referirse a historias mentadas, son como maquillajes, como algo falso que nos permite ver lo que es en realidad, lo que él quiere encontrar siendo el hombre que busca ser. Entonces, por eso yo diría que ahí no se quiere referir en sí a creaciones artísticas. Ese no es el punto de esas palabras para el autor en ese párrafo. Bien, bueno, por ahí vamos, ¿cierto? Cuando el autor nos expone, a ver, hagamos el análisis completo. ¿Qué texto es? Este que tenemos aquí al frente, ¿qué texto es? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué clase de texto es? ¿Continúa? Sí, pero bueno, vayamos más allá. Filosófico. Bueno, tiene contenido filosófico, pero no es un texto filosófico. ¿Quién nos cuenta la historia? Yo creo que tiene como un pinte narrativo, no sé. Un pinte, sí, tiene un pinte narrativo.
Pinte, suena chévere, pinte narrativo, pinte. Sí, tiene un aire de narración, ¿cierto? A ver, ¿quién será Germán Hayes? Germán Hesse. El autor. Ajá. ¿De qué libro? Demian. Ajá. ¿Y qué será ese libro? La historia de un chico, creo. Ah, ¿Lo has leído? ¿Lo has leído, Juliana? no, pero sí he leído de Germán. Bien. Sí, en ocasiones leemos en el bachillerato algo de Hesse, por eso aparece por ahí de vez en cuando. El lobo estepario, Siddhartha, mm, Narciso y Sí, lo he Godmundo, leído. el lobo estepario, Demian, ¿cierto? Entonces, nosotros entendemos que él es un novelista. Siendo entonces él un novelista, nosotros tenemos, ¿sí? Muy existencialista, creo, ¿no? Sí. Sí, tiene algo de existencialista, tiene un poquito de Sartre también ahí dentro de su filosofía, de su forma de ver. No, pues ahí con Sartre, pobrecito, no mentira. Entonces, veamos lo siguiente. Ya sabemos que es un texto narrativo, ¿cierto? Sabemos que hay un personaje que es el que nos narra, ¿cierto? ¿Qué construirá él en la novela? ¿Qué estará construyendo? Cuando él dice no soy un hombre que sabe, sí un hombre que busca y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros, comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Digamos, un artista, aquí vamos a hallar una diferencia. ¿Un artista cree en alguna historia ya hecha o un artista se crea su propia historia? ¿Un artista cree en algo que le inventan o un artista deconstruye todo lo que conoce y a partir de esa deconstrucción construye su propio mundo, su propia realidad? Él construye su propio mundo. ¿Cierto? Un artista construye su mundo. Entonces, cuando nosotros analizamos el contexto, por ejemplo, de la obra, ¿en qué año más o menos pudo haber sido escrita? ¿Sí? 1900. Profe, ¿Sí? pues lo que yo entiendo que es un texto narrativo, pero pues que el autor quiere expresar algo que, como, no sé, como que le pasó a alguien, que es como triste, pero a lo mismo es, no sé, que quiere expresar algo de otra persona ahí en la historia. Sí, la historia aquí nos está narrando no el escritor, aquí hay un personaje, es un personaje que nos está diciendo esto. Entonces, hay que ubicar el contexto de la obra. La obra más o menos está por allá después de la posguerra, después de 1945, ¿sí? Siglo XX. Entonces, nosotros en ese contexto empezamos a entender si él, quién es el escritor, alguien culto, alguien que ha leído toda la cultura anterior, toda la cultura narrativa, y a partir de toda esa cultura, entonces él crea algo nuevo, ¿sí? Y se inserta pues en la cultura como creador de contenido, ¿sí? Como creador de su propio punto de vista, de su propio dote artístico, ¿cierto? Entonces, si nosotros, digamos, conocemos un poquito el contexto de la historia, nosotros podemos comprender que en esa historia, cuando él se refiere a historias inventadas, también se refiere a un tipo de historia que fue creada anteriormente y en la que un común denominador de personas cree en ese tipo de historias, ¿cierto? Alguna que ustedes conozcan en la que las personas crean, una historia creada por alguien más en la que las personas creen, alguna que ustedes conozcan. Denme un ejemplo. Entonces, eso es como, digamos, que uno cree en una novela. Digamos que uno la novela y que uno va a llorar, todo eso. El texto lo está como haciendo creer eso, ¿no? Que es alguien así. Los mitos, ¿no? Un mito, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí ya hay un encuentro contra el mito, por ejemplo. Una historia inventada es un mito. Toda una población que a través de las relaciones sociales se basa en un mito y construye una sociedad, ¿sí? ¿Cuál es el mito de nuestra cultura?
Miren que todo lo que nos está dando el texto para decir, ¿cierto? Nos está enseñando a comprender un poquito también cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro mito, cuál es nuestra historia inventada, cuál es nuestra creencia, cuál será. ¿Quiénes conquistaron América? Los españoles. ¿Qué cultura tenían los españoles en el siglo XV? ¿Qué tipo de cultura era? La Iglesia Católica. Era una cultura barroca, ¿cierto? Barroca de las cortes eclesiásticas, para ser más preciso. Con ese mito nos enseñaron a nosotros a leer, pues no a nosotros, porque nosotros somos otra generación de otro tiempo totalmente distinto que no se parece en nada a esa generación de ese tiempo, a esa época, porque ya hemos ido leyendo otros textos, porque nos hemos ido insertando en la modernidad, porque hemos leído el mundo, porque podemos con el internet viajar a cualquier parte, encontrar cualquier tipo de texto, pero en esa época a los primeros ancestros, a las primeras personas, digamos, que aprendieron ese lenguaje, sí les enseñaron, digamos, en los primeros colegios, como fue San Bartolomé o el Colegio del Rosario, el Colegio San Bartolomé, ahora la Universidad Javeriana, les enseñaron a leer en esa forma, ¿sí? Les enseñaron a leer, digamos, fueron, en este caso, frailes. Entonces nosotros ahí empezamos a entender que todo el mundo, que todas las iglesias que hay en todos los pueblos, digamos, de Colombia, en las ciudades, reflejan precisamente esa forma de pensar cultural, general, cristiana que existe en este lugar. Entonces, a partir de ese contexto, nosotros entendemos también que Hermann Hesse también se inscribe de alguna manera en esa tradición, pero en una tradición que a diferencia, digamos, de la tradición cultural americana, en este caso, en Alemania hay algo que se llama la contrarreforma. ¿Se entiende un poquito qué es la contrarreforma? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, los alemanes tienen otra perspectiva de lo que es la realidad, otra cultura totalmente distinta. Entonces, lo que está haciendo, digamos, en este caso, en la construcción de ese personaje, Hermann Hesse, es de construir un poco, digamos, ese tipo de ser que cree en una historia inventada y que no es sincero consigo mismo, ¿cierto? Entonces, miren que nosotros desde el contexto, desde el análisis del contexto, podemos profundizar más en un fragmento nada más de esa novela y podemos, digamos, dar solución a las preguntas de manera más argumentativa. Entonces, vamos ahora sí a las preguntas y vamos a ir eliminándolas una a una. Después como de este recorrido contextual, ¿cierto? Entonces, miren que nosotros como contexto tenemos toda esta cultura que nos atraviesa, la vemos reflejada en un texto. Por ejemplo, si uno lee la novela completa, pero no se las voy a contar para no desenfocarnos un poco de acá, del fragmento que tenemos, uno se da cuenta que ese contexto de esa novela les va a dar a ustedes mayor comprensión sobre lo que yo les estoy diciendo, por ejemplo. Entonces, vamos a las preguntas y vamos a ir resolviendo una por una. ¿Qué significado tiene para el narrador personaje las historias inventadas? ¿Se centran solo en un individuo? No, no se centran solo en un individuo porque regularmente a esas historias inventadas acuden una comunidad en general, ¿sí? Y de esa comunidad general conforma una sociedad y a partir de ese mito, esa sociedad se crea una cultura y unas normas y unos valores, etcétera, ¿sí? Entonces no es individual. Son creaciones artísticas, pues desde el punto de vista o desde la perspectiva del siglo XX, decimos que no son creaciones artísticas porque en el siglo XX las creaciones artísticas regularmente son subjetivas y para poder ser creadas tienen que pasar por encima de un canon establecido, ¿cierto? Entonces Gabriel García Márquez crea el realismo mágico, pero crea el realismo mágico a partir de la lectura de toda la narrativa anterior, ¿sí? La transforma y crea su propio estilo, un estilo que es único, que es de él solamente, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, pues, no son creaciones artísticas. ¿Expresan la esencia del mundo interior? Ya nos dimos cuenta que no, porque es una creación, en este caso, colectiva, ¿sí? No es una creación individual.
Por ese motivo, la respuesta, digamos, que más acertada está en este caso es la B. Y mire que ustedes tienen toda la razón, pero el ejercicio de este tipo de preguntas, de este tipo de textos, es tratar de dar un argumento, ¿sí? Tratar de entender cómo yo puedo, digamos, apelar a mi contexto, a lo que yo sé, ¿sí? De la historia y al contexto de la obra para entender en este caso cómo relacionar eso que yo les decía hace un momento que se llama intertexto, intertextualidad. ¿Sí? Entonces, en la medida en que tomamos el ejemplo, podemos ir comprendiendo un poco la profundidad a la que nosotros tenemos que apelar para hacer determinados análisis. ¿Se entiende por ahí? Y avanzamos a la siguiente pregunta. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Por favor, digan, avancemos, por favor, profesor. Bueno, dice, en la lógica del autor, la vida constituye A, una desgracia, pues no brinda oportunidades. B, el impulso permanente de la naturaleza. C, una historia contada llena de insensatez. O D, un medio para encontrarse con uno mismo. En la lógica del autor, Juliana dice la B, Claudia dice la D. Esto quiere decir que aquí va a haber un diálogo. ¡Qué bien! En la lógica del autor, la vida constituye una desgracia, pues no brinda oportunidades. El impulso permanente de la naturaleza, una historia contada llena de insensatez o un medio para encontrarse con uno mismo. ¿Cuál será? Diana Sofía dice la D. ¿Qué dicen las demás? Cindy Lorena, Claudia Camayo, Daniela, Dana, Dani, Dayana Marcela, Dayana Valentina, Diana Sofía, Juliana, Karen. A ver, veamos que ahí ya empezaron a escribir la D, la D, la D, la D, la D. A ver, preguntémosle, por aquí hubo alguien que dijo la B. Juliana, ¿por qué la B? ¿Por qué la B es la respuesta correcta? Yo pienso que la B es la respuesta correcta porque hay una parte del texto donde dice que reconstruirme algo así desde mi sangre, algo así, ajá. Y entonces, ay, no sé. Sí, ahí decía eso, pero bueno, en fin. Entonces, pues de reconstruirse de nuestra sangre también hace parte de la cultura. Entonces yo también pienso o sea, yo pienso que la ve por eso, ¿no? Porque la cultura es parte de la naturaleza o algo así, sí, algo, no, o sea, no es que sea parte de la naturaleza, solo que viene como en nuestro ser, y digamos que sí es en nuestro ser, en nuestra naturaleza, algo así, no, o sea, sí ya me enredé, ya no sé. Pero estoy diciendo la B para mí. Bueno, listo, está bien. Geraldine. Creo que es la B, perdón, la D, porque ahí el texto lo dice en la parte que dice, la vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo. Entonces, pues empezando nos da ese pequeño argumento. Y por otro lado, pues si lo inferimos, sabemos que realmente es así, ¿no? Porque, pues, si tenemos una vida es para el descubrimiento de nosotros mismos, de lo que nos hace realidad. Y pues creo que por eso en el texto, la mayor parte del texto, él dice que eso es lo que él realmente quiere hacer, ¿no? Empezar a conocerse el mismo y dejar de seguir el conocimiento que tienen los demás. Bien. Vamos a ir a la B. Vamos a ir a la B. B, 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 B. Dice, el impulso permanente de la naturaleza. Juliana, mire que ella encuentra cosas dentro de sus análisis. Eso es interesante. ¿Sí? Porque ella está hablando de la naturaleza y de la cultura. ¿Sí? Importantísimo. Importantísimo, y ese es como el centro para, por ejemplo, descartar en este caso la B. ¿Dónde termina la naturaleza y dónde empieza la cultura?
¡Qué silencio, qué silencio! Sí, porque ella estaba relacionando la naturaleza con la cultura, ¿cierto? Entonces, mire que eso es bien interesante. O sea, yo creo que por ahí hay algo clave que sería un buen aprendizaje para el día de hoy. Bueno, les cambio la pregunta. Si yo estudié literatura y llego a tener un hijo más adelante, ¿mi hijo va a ser un duro en literatura solamente porque nació o porque es mi hijo? No, señor. Si no, eso sería como... No, ¿Cierto? Entonces, bueno, se entiende que la naturaleza también ha ido evolucionando pues con el tiempo, con nosotros. Todos los animales hasta ahora, digamos, han tenido el mismo esfuerzo para llegar hasta el tiempo en el que nosotros estamos, en el mundo en el que nosotros vivimos, ¿cierto? Pero, miren, hasta qué punto yo puedo transmitir mis conocimientos genéticamente, qué puedo yo transmitir genéticamente y qué no, ¿cierto? O sea, mis rasgos físicos los puedo transmitir genéticamente, pero mi conocimiento lo puedo transmitir genéticamente. O es a través de las relaciones sociales y de la educación que yo aprendo ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, donde termina, digamos, la naturaleza, empieza la cultura. O sea, yo soy un ser cultural porque fui a la escuela. ¿Ustedes algún día han visto un oso en el colegio? ¿Una ardilla? ¿Un pez? ¿Cierto? No. Entonces, mire que si ustedes relacionan la parte del mito, nos empiezan a contar de alguna forma en ese fragmento cómo el ser humano, ¿sí? A través de la educación y a través de, digamos, de la reflexión, de la educación, ha ido evolucionando poco a poco, ¿cierto? Entonces, cuando dice el impulso permanente de la naturaleza, ¿hasta dónde llega ese impulso? ¿Y dónde sigue, digamos, ese impulso a través de la cultura? ¿Sí? Y dónde, digamos, el hombre empieza a ser hombre, ¿sí? ¿Desde qué momento él empieza a constituirse como un ser, ¿sí? Como un ser que piensa, como un ser que reflexiona, como un ser que se construye a él mismo, ¿cierto? Entonces, miren lo interesante, digamos, en este caso de lo que decía Juliana, ¿cierto? Al pensar, bueno, la naturaleza y la cultura y la naturaleza. Es que así nosotros empezamos a pensar, ¿sí? Y a reflexionar sobre ese tema. Entonces, miren que si nosotros ubicamos la obra que nosotros estamos analizando en el siglo XX, por cuántas reflexiones y por cuántos tiempos y por cuántas etapas culturales ha pasado, ¿cierto? El cristianismo, a ver, Roma, los clásicos, Grecia, los presocráticos, los clásicos, la Edad Media, la Ilustración, el Renacimiento, el Renacimiento, el Barroco, las culturas precolombinas, ¿cierto? Todo eso ya lo ha ido evolucionando, digamos, en este caso. Entonces nosotros, en este caso, no podríamos analizar desde la opción B, que sea solamente, que la vida constituya solamente el impulso permanente de la naturaleza, sino que hay un impulso que va un poco más allá y está atravesado en este caso por la idea de la cultura, ¿cierto? Entonces, en este caso, la B no sería la respuesta. La respuesta C dice una historia contada llena de insensatez, pues no solamente está contada llena de insensatez, ¿no? Ahí nos dice también de locura, de sueño. Entonces, la C no sería, digamos, una respuesta acorde al texto. Una desgracia, pues no brinda oportunidades. A ver, le brinda la oportunidad de usted elegir entre acogerse a una historia inventada y vivir una vida, digamos, en este caso agradable, o escoger el otro camino que es la búsqueda, ¿sí? El camino de la búsqueda. Entonces, por ese motivo, al tener dos oportunidades, el camino de la búsqueda y el de acogerse a una historia inventada, pues tiene dos oportunidades, ¿sí? Entonces la vida sí brinda oportunidades. Entonces la respuesta A no tiene, en la lógica del autor, digamos, la consistencia, en este caso, para hacerla más opcionada. Por ese motivo, ustedes también, la gran mayoría, están en lo correcto y la respuesta es la D.
un medio para encontrarse consigo mismo, ¿sí? A través de la búsqueda y de una búsqueda dentro de uno mismo, ¿sí? Para crearse su propio mundo y darse sus propias respuestas a partir del análisis de todo el contexto y de la creación de un mundo nuevo a partir de todo ese análisis en el que nosotros estamos, digamos, ubicados, ¿cierto? Miles y miles de años de educación que hay que analizar para poder crearnos de pronto nosotros un mundo propio y original, ¿cierto? Bueno, ¿se entiende ahí por qué la respuesta es la D? Yo estoy dando muchas vueltas, pero es importante tenerlo en cuenta. Juliana, ¿se entiende por qué es la D y no la B? Sí, señor. ¿Sí queda un poquito más claro la idea de la naturaleza y la cultura donde estabas divagando un poco? Ajá. Listo, ahí hay que matizar más sobre esos temas, ¿no? No es que sea algo verdadero y esencial, pero ese punto que yo les doy es un punto donde ustedes pueden, digamos, ya despejar algunas dudas y pueden ir aclarándolas porque la medida que el conocimiento evoluciona también hace matices y en esos matices, pues uno dice un matiz es una teoría nueva. Entonces hay que también puntualizar un poquito más, pero este no es un espacio, digamos, como para llegar a ese tipo de Profe, análisis. ¿Sí, Saray? Saray, te escucho. no se escucha muy entrecortado. ¿Sí? ¿Me escuchan? Se escucha muy entrecortado, profe. ¿Me escuchan? Yo escucho bien. Yo escucho bien. Caray, Saray, de pronto es el internet o algo así, porque las demás me escuchan. ¿Cierto? Entonces, no sé. Dani, ¿qué ibas a decir, Dani, Juliet? No, que sí, que sí se escucha bien. Listo. Bueno, entonces vamos a la otra pregunta. Dice, a partir de la tesis del autor se puede concluir que la naturaleza presenta obstáculos al ser humano. B, los hombres tenemos orígenes comunes. C, el ser humano es un ser perfectible. O D, la inmoralidad es parte de la humanidad. Claudia dice la C. ¿Quién más? A partir de la tesis del autor se puede concluir que la naturaleza presenta obstáculos al ser humano. Los hombres tenemos orígenes comunes. El ser humano es un ser perfectible. La inmoralidad es parte de la humanidad. No sé qué pasa, pero yo escucho muy entrecortado. Caray. ¿Las demás también lo escuchan entrecortado? No, señor, yo escucho bien. Bueno, entonces no sé. Yo también escucho. De pronto puede ser el internet, Saray. Tocar cambiar de operador. ¿Cuál será la respuesta? La naturaleza presenta obstáculos al ser humano, los hombres tenemos orígenes comunes, el ser humano es un ser perfectible, la inmoralidad es parte de la humanidad. Laura Sofía dice la C, Sara dice la C, Claudia Camayo dice la C. Natalia Díaz, ¿qué dice? Natalia. ¿Qué dice Natalia Díaz? Bueno, empezamos el diálogo, esperamos a que algunas otras compañeras se animen a colocar la respuesta. Ustedes me dicen.
Es que, bueno, se nos explicó, pero es que yo me quedo con la A y la C. Con esas dos yo me quedo. Se nos explicó, pero es que yo me quedo con esas dos. Bueno, en la prueba saber no pueden elegir dos opciones. En la prueba saber 11 y en el simulacro van a tener que elegir una sola opción. No pueden decir, o sea, ustedes están con ustedes mismas y no pueden colocar dos porque ya está mal. Tienen que colocar una sola, arriesgar. Vamos, animémonos, que mire que esta es la última clase. Esta es la última clase y bueno, yo creo que con ustedes hemos hecho un trabajo muy interesante, muy chévere. Entonces me gustaría de pronto que, pues no sé, que participaran. Aquí no hay que tener miedos, ¿no? Ya hay un poco más de confianza. Y yo hablo duro a veces, es porque me emociona hablar de estos temas, no es porque de pronto esté regañando o algo así, no se lo tomen de esa manera. Geraldine dice, estoy entre la C y la D. Listo, pues entonces dialoguemos. ¿Quién más? Daniela está por ahí, Daniela Carabalí. ¿Qué opción tienes, Daniela? Yo digo que es la C. La tesis del autor, o mejor dicho, aparte de la tesis del autor, podemos concluir que el ser humano es un perfectible. Sobre todo me quería enfocar para argumentar mi opción con los últimos párrafos, con un párrafo sobre todo. Él dice que el hombre, él empieza el texto diciendo que es un hombre que busca bueno, no sé, busca desde un punto diferente a los demás. Y yendo al último párrafo, pero un momento, yo leo. Espérate, yo organizo mis ideas y ya luego doy el argumento. Listo. ¿Quién más? Yo por ahí, no sé, alguien como que abrió el micrófono. ¿Quién fue? No le alcancé a dar cuenta de quién era. ¿Era Xiomara Lenis? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mire, ustedes ya respondieron todas y tienen en común la respuesta. Yo no sé si es que se han puesto de acuerdo o qué, pero todas respondieron así. ¿Sí? Entonces, entre ustedes ayúdense a ver por qué la respuesta en este caso es la correcta. ¿Recuerdan cómo uno arma los argumentos para responder, digamos, para dar las razones de por qué? Pues negando las otras, ¿no? Negando las demás. Entonces, por ejemplo, la D dice la inmoralidad es parte de la humanidad. ¿Será que en algún momento toca ese tema? Incluso, si lo llega a tocar desde ese punto. Sí, Saray, yo lo envío y en YouTube queda la clase grabada si la quieres ver. Entonces, observen, dice la inmoralidad es parte de la humanidad. Entonces, yo digo que esta opción no es válida en la medida en que el tema no está atravesado por ella. Incluso el autor lo que toma, digamos, es una perspectiva distinta. Y nosotros entendemos la historia inventada como el mito que nosotros tenemos como tradición cultural. Entonces, de pronto, el mito, si él estuviera tomando, digamos, este texto desde el mito, desde la moralidad del mito que nos construye en este caso a nosotros, él estaría, digamos, no dando una opinión crítica respecto a ese tema, sino que todo el contrario, ¿no? Estaría, digamos,
como el torero en este caso, que estaba de acuerdo a la tauromaquia, defendiendo su posición, pero en este caso lo está haciendo desde el otro lado, ¿cierto? Entonces la D pues no es una opción en este caso que tenga validez. Entonces veamos la respuesta B. Dice: los hombres tenemos orígenes comunes. ¿Será que esta es la tesis del autor? ¿Que los hombres tenemos orígenes comunes? ¿Será que los hombres tenemos orígenes comunes? Él dice en las madres, ¿no? Pero en el resto del texto, él nos está hablando siempre desde el inicio. Miren, dice: no soy un hombre que sabe, ha sido un hombre que busca y lo soy aún. Nos está hablando de una búsqueda incesante. El hombre fue a la luna, ¿el hombre a dónde irá esta vez? Quizás a Marte, y luego ¿a dónde irá? ¿Será que algún día se cansará el hombre de seguir buscando? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cierto? Digamos, si en algún momento Gabriel García Márquez o Cervantes alcanzó la perfección en la escritura porque puso el punto más álgido, digamos, en este caso, ¿será que luego no hubo otros personajes que llegaron y evolucionaron, esa perspectiva y crearon otras nuevas, y así sucesivamente han ido creando otras y otras y otras y otras formas, ¿cierto? Entonces, quizá de pronto lo que el texto nos quiere decir es que el hombre siempre está en búsqueda de algo, ¿no? Cuando él dice de un huevo primordial, nosotros acudimos al mito. En el mito, ¿qué éramos nosotros? En un principio, en el mito que nosotros conocemos. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué nos dice el mito? ¿Éramos qué? Adán y Eva eran qué? Perfectos, ¿cierto? ¿Sí? Hasta que pecaron, creo que por ahí va, ¿cierto? Si me acuerdo bien, digamos, de esa narración. Entonces, como decía Stanislao Zuleta, de pronto el error de los hombres no está, la facultad, digamos, que Stanislao Zuleta le arreba, es que nos salvó del paraíso. El problema de nosotros es que queremos volver a él, dice Stanislao Zuleta, ¿cierto? Entonces siempre hay una búsqueda, digamos, como por ese espacio de lo perfectible, de mejorar siempre, ¿sí? Entonces, de alguna manera, digamos, el texto nos expone esto de manera central y lo atraviesa de punta a punta, ¿sí? Si nosotros leemos el texto, dice: no soy un hombre que sabe, soy un hombre que busca, comienzo a escuchar las enseñanzas de mi sangre, dice que su búsqueda sabe a insensatez, a confusión, a locura, dice que la vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, un camino hacia encontrar de alguna forma una armonía que nos permita, digamos, estar conscientes. Por ejemplo, ustedes, ¿por qué están hoy aquí en esta clase? Están aquí porque de alguna manera quieren aprender y quieren superarse a ustedes mismas y llegar, digamos, a ser profesionales. Quizá luego cuando lleguen a ser profesionales, entonces ustedes querrán, digamos, tener una maestría en un tema determinado, y después de tener una maestría querrán tener un doctorado, y después un postdoctorado, y bueno, se acabará la vida y ustedes seguirán en una búsqueda continua, ¿cierto? Entonces, digamos que la respuesta C, en este caso, ustedes han estado acertados hasta ahora en las 3 respuestas, ¿sí? Y eso también es bien importante. ¿Se entiende entonces el motivo de por qué la C? ¿O hay dudas? ¿Por qué no la A? ¿Sí, Geraldine? Dije que estaba claro. Listo. Vale. Bueno, entonces avancemos con esta pregunta. Dice: la rana, la ardilla y la hormiga simbolizan A, un tránsito hacia el autoconocimiento y condición humana; B, impedimentos para poder vivir historias llenas de insensateces; C, 3 alternativas de quienes se conocen a sí mismos; o D, ciertas maneras de cuestionar la esencia de la vida. Yo sí puedo volver ¿Al texto? que sí, como, no sé si es. Listo.
Ojo ahí al texto, ¿no? Dice, alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, hormiga o ardilla, ¿cierto? Yo les conté ya más o menos, o sea, les estoy dando un ejemplo de cómo la cultura ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Desde los griegos, la Edad Media, la Ilustración, después de la Ilustración el manierismo, después del manierismo el rococó, después del rococó vienen los modernistas, después de los modernistas empieza a haber ya, digamos, un movimiento desde el existencialismo, de las vanguardias, cada una de las vanguardias del dadaísmo, el existencialismo, el simbolismo, ¿sí? Entonces, ustedes ahí se pueden ir ubicando en las formas que el hombre ha ido desde la cultura traspasando o evolucionando a través de la cultura para llegar, digamos, a ese grado o a ese nivel altísimo, digamos, de algunos personajes o algunas personas que ya tienen todo ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, eso lo pueden usar un poco para responder esta pregunta. Dice, alguno no llega jamás a ser hombre, ¿cierto? Entonces, si nosotros ubicamos, por ejemplo, la cultura en todo lo que ha creado hasta ahora, ¿qué implicaría, digamos, uno llegar a existir, ¿sí? A existir, ¿sí? O sea, ¿qué implica para nosotros llegar a existir dentro de ese mundo cultural o dentro de la ciencia, ¿sí? ¿Qué implica, digamos, a mí que quiero estudiar medicina, crear una cura para una enfermedad, por ejemplo, como el SIDA, que todavía no la tiene, ¿sí? Tiene un tratamiento que ayuda a que las personas vivan, pero no tiene una solución, ¿cierto? ¿Qué implica eso? ¿Qué conocimientos implican? ¿Sí? O sea, ¿qué implica ser hombre? Entonces, en el caso, entendiendo todo el conocimiento que el hombre mismo ha ido construyendo a través del tiempo, ¿sí? Entonces, más o menos ténganlo en cuenta ahí para responder esa pregunta. Vamos a las preguntas otra vez. ¿Alguno no llega jamás a ser hombre y sigue siendo rana, hormiga o ardilla? ¿Sí? Impulso de la naturaleza hacia el hombre. Entonces vamos a la pregunta. Dice, la rana, la ardilla y la hormiga simbolizan un tránsito hacia el autoconocimiento y condición humana, impedimentos para poder vivir historias llenas de insensateces, tres alternativas de quienes se conocen a sí mismos, o ciertas maneras de cuestionar la esencia de la vida humana. Sara dice la A. Sara, explícanos por qué. Yo sé que tú tienes la respuesta. ¿Por qué sería la A? Sara, déjanos escuchar tu voz, por favor. Sara, Sara, Sara. Sara, Sara, Sara. Sara. Pues es que tú mismo nos acabas de decir, ¿no? Que él hace como una analogía del tránsito que tiene que llevar al hombre para complementarse y reconocerse como tal. Entonces yo lo veo así, ¿no? Como él mismo hace la comparación de decir que el pez, que el hombre es como que tiene parte de pez y parte de hombre, pero es como un tránsito, una transición. ¿Cierto? Pues ahí hay una metáfora. El análisis de esa metáfora pues nos da la respuesta. No sé si alguna tiene otra opción y quiera contradecirnos. Pueden hacerlo. Es válido. Es un espacio dialógico. ¿O están de acuerdo? Y seguimos. Ustedes me dirán. Profe, yo estoy en la A y la B porque, digamos, también es como el cuestionario de la vida, ¿no? Están como simbolizándolo, pero también está ahí como dando una idea más de lo. Bueno, la D dice ciertas maneras de cuestionar la esencia de la vida. Ciertas maneras de cuestionar la esencia de la vida. ¿Será que la rana, la ardilla y la hormiga simbolizan, sí, en este caso, cuestionar la esencia de la vida? ¿Cuál es la esencia de la vida? Primero pregunto. Yo no sé, ¿no? Yo no sé cuál es la esencia de la vida y no sé si el texto nos la diga. Es la...
Entonces, por ejemplo, los textos que nos dicen cuál es la esencia de la vida son los textos ideológicos. Este es un texto narrativo. Si nos ubicamos en ese contexto, entonces yo creo que un poquito la esencia de la vida, también lo que querría decir, digamos, este texto es una búsqueda, ¿no? Esa sería, digamos, como la esencia, pero él no está cuestionando la búsqueda, él está cuestionando, en este caso, la ideología. Por ese motivo, entonces, la D no sería la respuesta, Camila, ¿sí? Entonces, la que mejor, digamos, encaja en este caso. Sí, profe, sí, es que ya lo entendí, es que, claro, cuestionar la vida es como, bueno, como cuestionar, como te estás metiendo en la vida de uno, ¿no? Como cuestionando tu vida, entonces sí, es la... Bien, entonces sí hay que tener en cuenta las palabritas porque las palabras son importantes, a veces son generales, a veces son particulares, pero cuando nos habla de esencia también tenemos que nosotros poder relacionar y establecer una relación entre el texto, lo que es el texto, lo que nos está diciendo el texto, ¿sí? Y entender desde los contextos narrativos y desde el arte a qué se entiende por esencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el texto no nos resuelve eso. Hay que tratar como de ir, digamos, resolviendo esos pequeños detalles que nos dan tips para decir, esto no viene porque en el texto no nos están hablando de este tema. Bien, bueno, vamos con un texto más sencillo. Ahí ya tocamos un texto un poco más complejo. Son las 5:36. Natalia Díaz dice, la A, puesto que el texto presenta que el ser humano transita a través de estas etapas para que de esta manera logre llegar al verdadero significado de la esencia del hombre. Además, el ser humano busca constantemente el verdadero significado de qué es el ser humano en la naturaleza. Sí, en la cultura yo diría más bien qué es el ser humano, digamos, en este entorno en el que nosotros nos encontramos. Y yo creo que esa búsqueda es a la que ustedes, ¿por qué traje este texto hoy? Pues porque es la última clase y porque ustedes están, digamos, en una continua búsqueda también, y que quizás esto que ustedes tienen que hacer ahora, que es el examen Saber 11, las va a poner ustedes, digamos, en esa realidad compleja de afrontar uno de los retos y una de las pruebas que todos tenemos que asumir en algún momento, ¿cierto? Y poder superarlo con éxito, y quizá todas sus compañeras y ustedes también puedan, digamos, en este caso, construir, seguir construyendo un poco más lo que son, ese texto que ustedes son, ¿cierto? Y ir evolucionándolo a través de las áreas que cada quien elija por gusto, ¿no? Entonces, bueno, son las 5:38, tenemos este texto, pues que es corto, y otro que es corto. Ustedes me dicen si dejamos allí o los terminamos. No sé, son las 5:38, ustedes pueden estar cansadas. Sigamos, dice Sara. No sé qué dicen las demás. Sigamos, profe. ¿Listo? Estos textos ya son más fáciles. Entonces leámoslos, los resolvemos y nos decimos adiós. Listo, entonces leámoslos. Dice, una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive una comunidad indígena para la cual extraer el petróleo. Para la cual extraer el petróleo significa robarle la sangre a la madre tierra, y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto, y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de explotación. La razón que mejor sustenta esta decisión es que, de acuerdo con la Constitución, el Estado debe: A, garantizar el derecho a la igualdad; B, garantizar el derecho a la libre asociación; C, proteger la diversidad étnica y cultural; o D, proteger el medio ambiente. Pueden votar. Camila dice la D. Camila Bravo. Diana Sofía dice la C. ¿Quién da más?
Camila dice la D, Diana Sofía la C. ¿Quién más? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? ¿Quién más? ¿Quién más? La razón que mejor sustenta esta decisión es que, de acuerdo a la Constitución, el Estado debe garantizar el derecho a la igualdad, el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural, el Estado debe proteger el medio ambiente. Ahí les pongo el texto. Laura Sofía Colorato dice la C. Aquí están entre la C y la D. La que tenga el argumento puede abrir el micrófono con confianza y decirlo. Luisa dice la C. Profe, yo digo la Yo digo que es la C. D porque Camila habla. tenemos yacimiento. Algo de la madre tierra es la naturaleza. Y entonces, por ahora, la comunidad no dejó sacar el yacimiento, y el yacimiento es de la madre tierra. Entonces yo digo que es la D, porque está protegiendo la naturaleza. Bien, ya empezamos el diálogo. Diana. Pero ellos dicen que es la sangre de la madre tierra, son sus creencias y por tanto es su cultura. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta, Diana? La C. Listo, Daniela, ¿tú qué ibas a decir? Yo iba a decir lo que dijo correcto a punto de que prima el derecho aquí, o sea, mejor dicho, el derecho que tenemos que tener, lo que tuvo en cuenta el Estado para no darle el permiso a la empresa fue el derecho a, bueno, la protección de la diversidad étnica y cultural. En este caso hay dos factores. Uno, el petróleo está dentro de territorio indígena. Y dos, indígenas dentro de su cultura creen que extraer petróleo es robarle la sangre a la madre tierra. Así que en este caso, según el contexto, estamos viendo que se busca es proteger esas creencias, esa diversidad cultural que tiene ese pueblo indígena, esa comunidad indígena. Bueno, frente a sus argumentos no tengo nada que decir, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, Camila. ¿Se entiende, Camila, por qué razón es la C y no la D? O sea, cuando nosotros miramos el texto debemos ubicarnos en el contexto, en este caso de la cultura. O sea, para nosotros puede ser el medio ambiente, pero no nos preguntan a nosotros, nos preguntan según el texto, ¿cierto? El primer argumento que nosotros debemos apelar es al texto. Es el texto el que nos dice, es el texto el que nos habla. Yo creo que he sido muy insistente en eso. Y bueno, vamos con el último texto, que en este caso es este. ¿Quién se anima? ¿Quién lo lee? Despacio, sin afán. Yo lo leo. Dale. Bueno, Pekín y otras partes de China sufren elevados niveles de contaminación. Debido a la contaminación en Pekín, a unos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior, en colegios y en guarderías, y recomiendan a niños y ancianos que no salgan a la calle. Aunque se han cerrado centenares de fábricas en la capital y en otros puntos del país, la situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la segunda economía mundial reduzca de forma paulatina su dependencia de las industrias y apueste por un modelo de energía mixta. Las industrias pesadas, los sectores de la producción y el manufacturero, aportaron el 46% del Producto Interno Bruto PIB en 2012. China debería de bajar esta cifra hasta 9 puntos porcentuales entre 2013 y 2030 si se quiere cumplir su objetivo de reducción de la contaminación, señala un experto. Bien, entonces, respecto al texto anterior,
Dice, en esa situación, ¿cuáles dimensiones están en conflicto? A, la educativa y la ambiental. B, la cultura y la educativa. C, la económica y la ambiental. O D, la cultura y la económica. Natalia, os ha abandonado. ¿Cuáles de las dimensiones están en conflicto? A, la educativa y la ambiental. B, la cultural y la educativa. C, la económica y la ambiental. O D, la cultura y la económica. Voy a leerlo. Juliana Villano dice la C, la económica y la ambiental. ¿Todas de acuerdo? Diana Sofía dice la C, la económica y la ambiental. Daniela dice la C, Tamara dice la C. Listo, justifiquen su respuesta. Natalia Díaz, ¿por qué la C? Ah, Natalia no ha respondido. Se acabó de llegar. Se fue y volvió. Pongo que es el internet. Creo que la C. Bueno, ¿por qué será la C entonces? Ahí les pongo el texto para que me justifique su respuesta. ¿Sí, Natalia? Natalia, me iba a decir algo. Parece que no. ¿Quién quiere justificar la respuesta? ¿O quién tiene otra opción de respuesta? Tamara Caicedo, ¿por qué la C? Tamara. ¿Por qué la C? Saray Ponce, ¿por qué la C? O Geraldine Burbano, ¿por qué la C? ¿Por qué la C? Juliana, ¿por qué la C? Pues Bueno, dale, Geraldine. él está preguntando es como qué factores están en un pequeño conflicto, ¿cierto? ¿O puedes volver un momentico a la pregunta? Sí. ¿Cuáles dimensiones están en conflicto, efectivamente? Dice que por alguna razón tuvieron que cerrar algunos como almacenes o algunos lugares que daban economía. Entonces por ahí creo que ya inicia un pequeño desbalance en ese factor. Y dice que si quiere tener un objetivo de reducir el daño ambiental, tienen que cerrar las industrias, ¿no? O reducir ese trabajo. Entonces también entraría a tener como más decadencia de la economía, porque tienen que equilibrar entre esas cosas. Sí, exacto, por ahí va, ¿no? Dice Karen Fernández, primero se ha hablado en el texto de contaminación, lo cual abarca el medio ambiente. Segundo, se está hablando de una estrategia para mejorar la economía de China. Bueno, aquí dice es que la economía, sí, en este caso la construcción y el
y la industria manufacturera, pues es una de las que más como que contamina, ¿no? Son como una de las industrias pesadas, ¿no? Pero son las que más aportan a la economía. Entonces, está planteando que si se necesita reducir en este caso la contaminación ambiental, entonces van a tener que reducir en este caso, pues, la contaminación. Y si se reduce la contaminación, entonces el problema es que el Producto Interno Bruto que está produciendo China quizás no sería el mismo, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, encontramos nosotros una relación entre el medio ambiente y entre la economía, que es un tema que yo creo que de pronto les va a tocar a ustedes en la prueba en la medida en que es un tema muy actual, ¿no? El problema del medio ambiente, el problema del calentamiento global, que en este caso tiene que ver con o dejamos que se desacelere la economía o afrontamos, digamos, esa desaceleración y de pronto cambiamos un poquito las formas que nosotros tenemos para producir, ¿sí? Bueno, ese es el último texto que teníamos. Ahí ya nosotros cerramos la sesión. Ahora, antes de irnos, que yo creo que ya no nos volvemos a ver pues por estos medios, a menos de que se programe una reunión, porque yo creo que los resultados, ustedes ya hacen sus respectivas evaluaciones con los rectores a quienes nosotros les entregamos ese informe, ¿cierto? Entonces, quiero como invitarlas a que hagamos un ejercicio desde la imaginación, y en ese ejercicio la idea es que nosotros nos imaginemos como un simulacro, ¿cierto? ¿Qué es un simulacro? Díganme ustedes qué es un simulacro. ¿Qué es un simulacro? ¿Qué será un simulacro? ¿Cualquiera puede decirme qué es un simulacro? ¿Qué será un simulacro? Busquemos en Google. Pues no tengo el concepto claro, ¿verdad? Pero yo diría que es una simulación de algo que todavía no pasa. ¿Cierto? Entonces esa simulación tiene que ser lo más verdadera posible, ¿cierto? Entonces, a ver, digamos que en este momento, a ver, hagamos, este es un ejercicio desde la imaginación, ¿no? Intentemos proyectarnos, ¿sí? Intentemos proyectarnos como si hoy fuera el día donde van a salir los resultados y todas las que están aquí presentes tuvieron o tienen la sorpresa de que sacan un puntaje por encima de 450, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su reacción? Es más, imaginémonos que ustedes están participando en el concurso de la universidad con sus puntajes y que a ustedes les llega el resultado, en este caso, de las admisiones y ustedes aparecen en color verde, donde dice admitidos. ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué harían? Cuéntenme. En este momento ustedes abrieran su pantalla y ustedes miraran admitida, admitido, admitida, 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 admitida. Me muero, me da un paro cardíaco. No, pues no hasta allá tampoco. Sería muy triste, ¿cierto? No. Pues, no, o sea, uno se pone muy feliz de haberlo logrado, ¿no? Claro, sí, habría, no sé, alguna expresión. Yo, el día que me enteré, digamos, de que fui admitido, bueno, una lagrimita por ahí salió y después como que tenía ganas como de abrazar a alguien, como de gritar, ¿no? Entonces, digamos que si fuera un grito, ¿cómo gritarían ustedes? A ver, ustedes son capaces ahorita, digamos, desde la imaginación, hagamos ese simulacro, que ustedes pasaran a la universidad y el simulacro de hoy es, digamos, aceptar en este caso la idea y simular cuál sería nuestra reacción si pasáramos en este momento a la universidad, ¿sí? ¿Cuál sería su reacción? ¿Sí? Entonces, pues no sé, ¿quién se anima? Ya por acá tenemos a alguien que le va a dar un infarto, tenemos a alguien que va a gritar. ¿Quién más? ¿Cuáles serían las reacciones? ¿Quién quiere simularlo? Aquí no hay pena, ¿no? Aquí la idea, digamos, es hacer un simulacro. Yo estoy llorando, dice Sara Pomeo. Luisa dice llorar de felicidad, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, digamos, de este simulacro que queremos hacer hoy. Quizá al final
Ustedes me contaron que nunca habían leído poesía en el colegio, ¿cierto? ¿Lo hicieron o no? Qué buen job, dice Diana Sofía Narváez. Se cargan muchas emociones. ¿Sí? Ellos sí. ¿Sí leyeron poesía? Sí, sí leímos poesía, pero ¿Qué pues, leyeron? o sea, poemas o poesías para que los interpretáramos. ¿Sí? ¿Y te acuerdas de algún poema? Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, ¿qué Hombre, poema? pues la más conocida. La violación de Lucrecia si no estoy mal, uno era pues que la profesora pidió que leyéramos, pero abiertamente, o sea, el que quisiéramos, y yo leí fue uno de William Shakespeare, que es La violación de Lucrecia. Bien, lo voy a anotar para leerlo luego. A mí me encanta que me vengan autores de poemas porque a mí me encanta la poesía. Entonces, miren, el ejercicio que vamos a hacer ahora, ¿sí? No hay que tener pena, ¿cierto? Primero que todo, no hay que tener pena. Entonces, yo voy a leer un poema, ¿sí? Me gustaría finalizar, digamos así, la clase y este ciclo de clases también elogiándolas a ustedes desde un poema de Walt Whitman. Y me gustaría que al final, cuando yo termine de leer el poema, digamos, ustedes reaccionaran y hicieran el simulacro como si ustedes hubiesen pasado a la universidad. ¿Listo? Entonces, no sé, ustedes me dicen si lo hacemos o no, o si podemos desde ahora, digamos, desde la imaginación, sentir de pronto desde la simulación ese regalo que nos podemos dar dentro de 2 semanas y para el que estamos luchando. ¿Listo? Entonces, yo también grito. Pues aquí está mi mamá y están mis hermanas, pero no importa, la idea es emocionarnos y sentir esa energía también. Yo no sé cómo va a gritar, tal vez grite feo, pero yo grito y abrimos los micrófonos al final cuando termine el poema y damos nuestro arduo alarido de terror, ¿listo? Como para asustar al miedo y en este caso poder afrontar esto que viene, que es donde se va a decidir el futuro de nuestras vidas. ¿Listo? Por acá ya me dijeron que sí. Entonces voy a empezar a leer. Se llama No te detengas de Walt Whitman. ¿Listo? Es un poco largo, pero bueno, ahí va, alentándolas a ustedes para que ustedes, digamos, al final se quiten todos esos miedos en ese grito que vamos a dar. ¿Listo? Bueno, dice, no te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y los sueños pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia estará intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar con la realización de un sueño. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito tus alaridos por los techos de este mundo. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede extraer belleza de cosas sencillas, pero no podemos remar contra nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros. Vive. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Sueña en que puedes navegar más allá del horizonte y aunque no tengamos la fuerza que tal vez tenían la tierra y el mar en el pasado, aún es tiempo para perseguir nuestros sueños, para navegar más allá del horizonte. Enfrentemos al destino con fuerza, con coraje y sin temor.
Solo así podemos decir, como lo dijo Fausto, también esta noche, tierra, permaneciste firme y alientas otra vez mi aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Bienvenidas a la universidad, señoritas. Reventemos esos micrófonos. Esa es la idea, ¿cierto? Sentirnos allá, vernos allá, proyectarnos en la universidad, señoritas. De mi parte, espero que de alguna manera estos ejercicios que hicimos, estas clases que tuvimos, les ayude un poco y quizá les pueda aportar desde la Universidad del Cauca y el programa Todos a la U, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos, dentro de 2 semanas, verse en la universidad por ese puntaje que lograron sacar en el ICFES. ¿Listo? Yo las veo del otro lado para decirles, compañeras, bienvenidas a la universidad. Y nos vemos hasta la próxima, compañeras. Gracias. Hasta la próxima, profe. Muchísimas gracias. Una cosa, yo les envío el link del simulacro para que lo hagan del primer simulacro, por favor. ¿Listo? Al WhatsApp. Muchas gracias, profe, por todo. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Lo mismo, señorita. Muchas gracias, profe. Éxitos para todas. Gracias, profe. Con gusto, éxitos, Nicole, Saray, Geraldine, Britney, Luisa.